Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un evento del Centro Latinoamericano de Formación Teológica y Bíblica a Distancia. Algo así. En esta ocasión, pues tenemos el gusto con un tema, con un especialista que es el doctor Javier Quesada del Río, con este tema el concepto del cuerpo en Pablo y en la Sagrada Escritura general. Y para esto, pues estará moderando en esta ocasión Osvaldo Moreno, a quien le dejo la palabra. Adelante, Osvaldo. Buenas noches. Voy a presentar al doctor Javier Quesada del Río. Es un biblista de esos que no sueltan prenda. Se ha dedicado a los estudios bíblicos desde hace 40 años. Hizo su tesis de licenciatura en filosofía sobre la filosofía de la historia del Antiguo Testamento. Luego hizo una tesina sobre Job para obtener el grado pontificio de licenciatura en teología bíblica. Más adelante analizó las traducciones griegas, sirias y latinas del libro de Tobit para obtener el grado de doctor en filosofía. Hace unos 10 años hizo una comparación de las traducciones griegas y sirias del Kohelet, lo que le valió el título de doctor en teología bíblica. Sin embargo, para él, el estudio todavía no comienza en serio. Actualmente se dedica a corregir su traducción de la Biblia griega de los 70. Escribe artículos en diferentes revistas. Sin más, demos la bienvenida al doctor Javier. Muchas gracias Osvaldo. Me da mucho gusto encontrar a muchas personas conocidas y muy que respeto mucho por su interés, algunos ya de muchos años, académico en los estudios bíblicos. Pati Moreno, es de esas personas que para mí me dicen rana y yo salto. Entonces me invitó a esta conferencia y dije sí. Bueno, no es cierto. Me invitó a una conferencia y le dije, sí, dime de qué se trata y para cuándo. Y entonces, con mucho gusto, además por la amistad que me une a José de Jesús Leborreta, pues estoy aquí con ustedes en esta charla sobre el concepto del cuerpo en Pablo. Me voy a centrar, sí, yo imaginé que la conferencia o que el interés no se centraba nada más en Pablo, sino en todo el concepto de cuerpo en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Y también pensé que no se centraba solamente en el concepto de cuerpo, sino en el concepto de persona, que como ustedes ven con claridad es mucho más amplio. Pero sí, miren, entrar un poco al concepto de persona en toda la Biblia es algo muy, muy vasto. Y yo tocaría lugares muy comunes y lo tocaría de una manera muy rápida y probablemente superficial. Entonces, a partir del concepto de cuerpo en Pablo, pues me asomo al concepto de persona en Pablo, pero Pablo, pues su concepto de persona y de cuerpo no es diferente del resto del Nuevo Testamento y me atrevo a decir que ni siquiera del Antiguo Testamento. Pero entonces, vamos a comenzar con esta salvedad. Voy a centrarme en el concepto de cuerpo en Pablo y de ahí me voy a sumar al concepto de persona, lo cual es inevitable. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Miren, me permito compartir esta pantalla para que puedan ustedes seguir la argumentación ahí leyendo, ¿verdad? Si ustedes gustan, con mucho gusto yo les paso estos apuntes, ¿verdad? Porque son textos y conceptos que de repente mm, este, pueden no quedar en la memoria, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto les puedo pasar el estudio. Entonces, vamos al concepto de cuerpo ensampado. Voy a iniciar por el final porque ya me estoy presionando, como ven.
ya me estoy presionando por el tiempo. Y un maestro me dijo, cuando no tengas tiempo en una exposición, empieza por las conclusiones. Y eso voy a hacer, ¿verdad? Un texto en el que Pablo afirma lo fundamental del Nuevo Testamento y del cristianismo, la resurrección. Para el Antiguo Testamento, la resurrección no es un tema central. Sí lo es para el Nuevo Testamento. La resurrección no es un tema central, ni siquiera en el judaísmo contemporáneo. Hay judíos que no creen en la resurrección y que son tan judíos como otros judíos que sí creen en la resurrección, ¿verdad? En cambio, la resurrección es la piedra angular del mensaje cristiano. Así lo dice Pablo. Si no hay resurrección, no tiene ningún sentido creer en Cristo. Dice Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: si solamente para esta vida tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Más adelante, unos versículos dice, y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cosa con la que a mí no estoy de acuerdo, no me parece, pero mi opinión que importa, lo que importa es la de Pablo. Pero esto refleja claramente que la idea de la resurrección es central, ¿verdad? Es el por qué el cristiano se interesa en Cristo, porque Él resucitó y nos promete la resurrección, ¿verdad? Esto dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 está dedicado a la resurrección. Digamos, el capítulo más denso teológicamente respecto a la resurrección. Hay muchos anuncios de la resurrección, los mismos relatos de los evangelios, pero que exponen lo que es la resurrección, solamente este capítulo 15, la primera carta a los Corintios. La resurrección implica que en la otra vida tendremos un cuerpo. En efecto, la misma palabra resucitar es volver a parar. Y entonces implica que en la otra vida tendremos cuerpo. Tendremos cuerpos. El ser humano no puede ser humano sin cuerpo. Si nosotros no vamos a tener cuerpo en el cielo, en la resurrección, no vamos a ser nosotros. Nosotros somos también seres corporales por esencia, por naturaleza. Y en la resurrección también tendremos cuerpo. De hecho, la palabra resurrección implica eso, que tendremos cuerpo. Esta concepción de que tendremos cuerpo en la otra vida se inserta plenamente en la antropología del Antiguo Testamento y se separa irreparablemente de la antropología griega. La antropología griega, desde Pitágoras, Platón, Aristóteles incluso, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Y el cuerpo es mortal, corruptible, desintegrable, descomponible, se descompone. En cambio, el alma es simple, no puede ya descomponerse, no tiene partes y por tanto es inmortal. Y el ser humano es como un jinete que tiene dos caballos, las riendas de dos caballos en sus manos, el cuerpo y el alma. Y incluso ser humano, la vida humana o el cuerpo humano es un campo de batalla entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Eh, Esa antropología griega es totalmente ajena al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque aquí se puede concluir que para los griegos en la otra vida no habrá cuerpo, ¿verdad? Lo esencial del ser humano es el alma. Tal vez ahí la diferencia sería Aristóteles, pero no vamos a entrar en ello. En cambio, para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, el cuerpo es esencial en el ser humano y habrá cuerpo en la resurrección. Hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección. En primer lugar, bueno, dos verbos. El verbo egeiro, que en realidad quiere decir despertar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo? Sus discípulos dicen, Señor, si duerme se va a despertar solito. Y entonces él dice, no, Lázaro ha muerto y voy a resucitarlo. Porque la palabra egeiro es la que más se utiliza, el verbo egeiro, para hablar de la resurrección. Pero este sentido, esta palabra significa precisamente eso, que el que se murió, ese
con su cuerpo, es el que se despierta, ¿verdad? El otro verbo es anistemi, que está compuesto de la presión aná, que quiere decir hacia arriba, istemi, que quiere decir estar, ¿verdad? Y entonces anistemi quiere decir estar de pie, ponerse de pie. Son los dos verbos que se utilizan. Entonces, el concepto de resurrección nos puede parecer muy abstracto, muy complicado. Bueno, en el griego no es complicado. Quiere decir despertarse o pararse. Y de ahí se deriva, de este verbo anistemi, se deriva el sustantivo anástasis, que es la resurrección, que es el pararse, el paramiento de la persona. Bueno, y estas tres palabras las utiliza Pablo al principio del capítulo 15 muchas veces, al inicio del capítulo 15. Y un poquito más adelante, miren, aquí les pongo los versículos, entre paréntesis. Un poquito más adelante dice Pablo, eh, sarx, sarx es la carne, es la carne. Y en el versículo 50 nos damos cuenta que la sarx pertenece o la tienen los seres humanos, las bestias, las aves y los peces. De eso habla en ese versículo. Y dice, la sarx no puede heredar el reino de Dios. Entonces, sarx es algo que no entrará al reino de Dios, ¿verdad? Es la carne, pero esa carne se tiene en común con los animales. Y no es lo mismo sarx que soma, ¿verdad? Soma es cuerpo, sarx es carne. Aquí está, soma, cuerpo, ¿verdad? Y luego dice, o más bien antes, en el versículo 45 dice, el soma puede ser psiquicón, es decir, un cuerpo psíquico, de psique. Es el cuerpo psíquico. Dice Pablo, que se siembra un cuerpo psíquico en esta vida y lo que brota es un soma neumaticón, un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y ese es el que resucita. Resucita un cuerpo espiritual y el que se siembra es un cuerpo psíquico. Esta palabra, a ver si al final de la conferencia me dicen cómo la puedo traducir. Porque si yo traduzco un cuerpo psíquico, ya, el 98% de las personas que lean mi traducción se van a ir por otro camino. Un cuerpo psíquico. Pero lo que está diciendo Pablo, que es el cuerpo que se siembra, es decir, es nuestra vida humana natural, ¿verdad? Y es la herencia de Adán. Sin embargo, lo que resucita es un cuerpo neumático, un soma neumático, ¿verdad? Y esa es la herencia de Jesús. En cambio, el cuerpo psíquico es la herencia de Adán. Bueno, en la resurrección, en resumen, tendremos cuerpo, tendremos soma, pero será un soma neumaticón, un cuerpo espiritual. Si esto lo pensamos con instrumentos pitagóricos, platónicos o incluso aristotélicos, solo podemos decir que se trata de una contradicción. A ver, explícame, Pablo, ¿cómo puede haber un cuerpo espiritual? Pues ya no puede ser, ¿no? Incluso en la filosofía aristotélica no puedes tener un cuerpo espiritual. Son dos términos, por esencia, por naturaleza, por definición, completamente contradictorios, ¿no? Pero eso sí lo pensamos en los términos griegos, ¿verdad? No en los términos semíticos, bíblicos, cristianos. Sí hay un cuerpo psíquico, que es el que vivimos en esta vida y es el que muere, y hay un cuerpo espiritual, que es el que resucita. Bueno, vamos paso por paso. De aquí surgen dos preguntas. ¿Qué quiere decir cuerpo psíquico y cuerpo espiritual? Y luego el cuerpo neumaticón, el soma neumaticón, solo se tendrá en la resurrección, es lo que dice aquí, ¿verdad? Es el que resucita. Entonces en la actualidad no podemos tener un cuerpo neumaticón, solamente un cuerpo psíquicos o psíquicón. Bueno, este es neutro, como la palabra soma es neutro, o sea, aquí está en neutro. Bueno, ahora vamos a 1 Corintios 2, o sea, 13 capítulos antes de esto, ¿verdad? Esta es el gran desarrollo sobre la resurrección. Y Pablo en el 1 Corintios 2 dice que el ser humano puede ser psíquicos. Aquí, tomando esto como masculino, entonces cambia
el psíquicos como adjetivo pasa a masculino, ¿verdad? Y neumáticos. El ser humano puede ser en esta vida psíquicos o neumáticos. El cristiano recibió el neuma de Dios. La persona, o sea, el soma psíquicos, no recibe las cosas del neuma de Dios. Por ahí va el sentido, ¿verdad? El soma psíquicos no está abierto a las cosas del neuma de Dios. Por tanto, el soma neumáticos o la persona neumáticos es aquella que sí está abierta al neuma de Dios, ¿no? Pero entonces ya no es nada más en la resurrección, ni es algo que son dos diferentes sustancias que se pelean, el psíquicos, el soma y el neumáticos, o sea, digamos en sustantivos, el soma, la psique y el neuma, tres entidades que se pelean en el ser humano. No, 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 no. La persona, es decir, el soma, que es la persona, puede ser psíquicos, ¿verdad? Si está centrada en la vida natural, en la vida terrena. Y esa persona, ese soma puede ser neumáticos si está abierto a Dios, si está abierta a Dios, ¿verdad? El ser humano puede ser psíquicos o neumáticos en esta vida. Ya respondimos esta pregunta, ¿verdad? Y también esta, ¿qué quiere decir cuerpo psíquico y cuerpo espiritual? Bueno, entonces, el neumáticos es, o sea, la persona neumática es la que está abierta a Dios. Y aquí les pongo entre paréntesis, gracias a Dios. Es decir, vamos a entrar un poco a eso, ¿verdad? Pero más adelante. ¿Por qué? Porque la persona neumática puede ser neumática si Dios le da su espíritu, ¿verdad? Si Dios le da su espíritu y si lo recibe. Pero si no lo recibe, entonces no lo es. Pero entonces aquí Dios juega un papel fundamental. Él es el que puede dar el espíritu y hacer que la persona tenga la posibilidad de ser neumática, ¿verdad? Sí, bueno, eso es algo muy paulino, ¿verdad? Solamente Dios nos da la posibilidad de ser neumáticos. Pero no siempre, ¿verdad? El mismo Pablo también, el ser humano, cuando tiende a lo espiritual, a lo sublime, es un ser neumático independientemente de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos traducir la palabra psíquicos? Esa es mi gran pregunta para ustedes. Ojalá me la respondan al final. Ser humano natural, humano terrenal, y parece que se opone, ¿verdad? La palabra terrenal a psíquicos, a psique. Eh, Natural podría ser, ¿verdad? El ser humano natural. Bueno, vamos a Romanos 6, ¿verdad? Dice, este es un texto que copié de Romanos 6, creo que 12. Que el pecado no reine en su cuerpo mortal. Entréguense a Dios. Entreguen sus miembros como armas de justicia. Que el pecado no gobierne en ustedes. Tal vez quité algunas palabras, pero así es el versículo, creo que es el 12. Pero fíjense cómo aquí la palabra soma es el ser, es la persona, no es nada más el cuerpo. Fíjense, que el pecado no reine en su cuerpo mortal. Entréguense a Dios. Ese se es el cuerpo, ¿no? Para que no reine eh, el pecado, entréguense a Dios. O sea, ese se, entreguen su cuerpo a Dios, ¿verdad? Pero aquí ya es la persona, ya no dice entreguen su cuerpo, sino entréguense como sinónimo de su cuerpo, ¿verdad? Y luego dice, entreguen sus miembros como armas de justicia. Sus miembros, pues es la persona, entréguense ustedes, entreguen sus miembros como armas de justicia y concluye que el pecado no gobierne en ustedes, es en ustedes, pues en sus miembros, es el se, es ustedes, es su cuerpo, es el soma. Entonces, soma es el ser humano, no es nada más el cuerpo. El ser humano que puede ser psíquicos, sárquicos o neumáticos. El cuerpo es pues la persona entera que puede entregarse a Dios y a la justicia y negarse al pecado. Y entonces será un soma
neumáticos. Y por tanto, volvemos al esquema de 1-2, ¿verdad? El ser humano, de Corintios, primera carta, capítulo 2, dice, el ser humano puede ser psíquicos o neumáticos, en el texto que leímos hace un momento. Pero ya respondimos que esto puede darse en la vida terrenal, o sea, no nada más en el cielo, no en la resurrección. El ser humano es ese cuerpo que se consagra a lo humano, psíquicos, o a lo divino, neumáticos. Y esto a lo humano, a lo terrenal, a lo natural o a lo divino. No necesariamente, ¿verdad? Puede ser a lo sublime, a lo superior. Y entonces será un cuerpo, una persona neumática. Y aquí les voy a poner 3 correspondencias. Muchas veces la palabra soma quiere decir persona o yo, como ya lo vimos en este otro texto, ¿verdad? Soma quiere decir la persona o yo. Aquí les pongo un texto. Después voy a decir la palabra psique, o sea, alma, puede significar vida, persona o yo. Y también la palabra espíritu, neuma, puede significar vida, persona o yo. O sea, en realidad estas 3 palabras pueden ser sinónimas. Y vamos a leer unos textos, ¿verdad? La palabra soma quiere decir yo. Dice en Filipenses 1:20, ahora como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, ya sea por mi vida, ya por mi muerte. ¿Y qué tal si leemos aquí en mi persona? Que ese es el sentido. Ahora como siempre, Cristo será engrandecido en mi persona, ya sea por mi vida, ya por mi muerte. O sea, ven como el soma está en la vida y está en la muerte. Pero el soma es sinónimo de la persona. De modo que el cuerpo no es malo ni bueno en sí mismo. Es la persona en cuanto que puede optar por lo carnal, lo natural, psíquico, o lo sublime, neumático. El ser humano entonces no tiene soma, es soma. Este tiene soma es muy dualista, ¿no? El ser humano tiene soma y tiene psique. No, no, no. El ser humano es soma. La palabra psique también puede significar vida, persona o yo. En 2 Corintios 12:15, dice, pero yo gastaré de buena gana y me gastaré por sus almas. O sea, por ustedes, por sus vidas, ¿no? Este es, así lo trajeron, ¿verdad? Bueno, esto es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, pero curiosamente Pablo la utiliza muy poco, 13 veces. Así que en el Nuevo Testamento utiliza muchísimo más soma y neuma. Sorprendentemente poco utiliza esta palabra, y yo tengo que estudiar por qué lo utiliza tan poco. Y psíquicos, que es digamos, el adjetivo de psique, el alma y lo almal, es decir, lo natural, ¿no? Frecuentemente en sentido de pronombre personal, la palabra psique, sobre todo en sentido de pronombre personal, o sea, yo, ustedes, ellos, como persona, pero a veces con el sentido de ánimo, ¿verdad? Energía, afectividad o unanimidad, ¿verdad? Sí, esa es la otra forma de utilizar la palabra psique, como unanimidad, y fíjense que unanimidad tiene la palabra ánima, que es alma. Y en ese sentido lo utiliza todos con un solo espíritu, con una sola alma, y para eso utiliza la palabra con una sola alma, con unanimidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Filipenses 1:27, ¿verdad? La significación de vida natural está en 1 Corintios 15:46, que ya leí, ¿verdad? En donde usa la palabra psíquicos. Bueno, Rudolf Bultmann dice al respecto, psique, el alma, es la vitalidad específicamente humana, que es propia del yo, como esforzándose, como queriendo algo. La psique es aquello que desea, que se esfuerza. Así lo define Bultmann en la sociología del Nuevo Testamento.
y en la parte que dedica Pablo empieza con una larga disertación sobre el concepto de cuerpo, psique, neuma, corazón, vida, etcétera, en las cartas de Pablo. En este sentido, la vida psíquicos puede oponerse a la neumáticos, ¿verdad? La vida natural puede oponerse a la neumática, ¿no? Pero no necesariamente. Por eso es un poco la dificultad de la traducción. Todos tenemos una vida psíquica, ¿verdad? Unos deseos, una entusiasmo por vivir, un ánimo. Y ese ánimo puede oponerse a lo neumático, pero no necesariamente, ¿verdad? En conclusión, el ser humano no tiene psique, es psique. No es que tenga alma y entonces tenga un cuerpo y tenga un alma. El ser humano es vida. Tal vez esta sea la forma más vida, ¿verdad? Ánima, alma. Tal vez sea la forma más concreta de traducirlo, pero dejando de lado la antropología griega. Finalmente, para esta parte, la palabra espíritu o neuma puede también significar vida, persona y yo. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 17 y 18 dice: me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acacio, pues han suplido su ausencia y calmaron mi espíritu, mi neuma, y el de ustedes, y el espíritu de ustedes. Reconozcan estas personas. Bueno, calmaron mi espíritu, pues es otra manera de decir, me calmaron, me calmaron. Y los calmaron, reconfortaron a ustedes, ¿verdad? Entonces, en este texto está claro que la palabra espíritu significa la persona, ¿verdad? O el pronombre, ustedes, yo. Cuerpo y espíritu significan toda la persona. La mujer no casada, dice en Corintios 7:34, y la virgen se preocupan del Señor, de ser santa en el cuerpo, soma, y en el espíritu, en el neuma. Esto también, si lo entendemos en sentido griego, ya la arruinamos. No entendimos nada. No solamente no entendimos, entendimos mal, lo que es peor. Ser santa en el cuerpo y en el espíritu es ser santa en todo el ser, en todo su ser. Significan toda la persona, cuando están ahí en conjunción. En esa referencia es importante destacar que la santidad recae tanto en el cuerpo, de ser santa en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo se puede ser santa, pues claro, entonces ¿en dónde se iba a ser santa, no? No se puede ser santa nada más en el alma, no, eso no existe. Es santa en el cuerpo, es decir, en la persona. ¿Por qué? Porque no solamente es psiquique, sino también neumáticos o neumatique, para ponerlo en adjetivo. Es un soma neumáticos, ¿verdad? Ahí está la santidad, pero no deja de ser soma. Esta idea de que la santidad es olvidarse del cuerpo o castigar al cuerpo, eso no tiene que ver con la Biblia. Eso no tiene que ver con la Biblia. Eso es si quieren, es muy santo y muy loable, pero eso es griego. Y eso invadió la teología cristiana y entonces la entendemos mucho y nos hacemos unas bolas brutales eh, entre la antropología semita y la antropología eh, griega que se juntaron en el cristianismo. Entonces el sacerdote en la misa dice, no, pero ya murió, pero ella está con Dios gozando. No, calma. ¿Cómo que su alma está con Dios? No, en la resurrección es cuando vamos a estar con Dios y vamos a estar soma neumáticos, nuestro cuerpo, y eso es al fin de los tiempos. Pero se hace una revolución entre antropología semita y antropología griega que luego ni entendemos nosotros. También se puede tender al pecado en o por el espíritu. O sea, el espíritu, el neuma no es lo santo en contraposición a lo soma. No, probablemente los vicios espirituales sean mucho más fuertes, poderosos y nefastos que los vicios que puede tener la carne. Se puede tender al pecado
en o por el Espíritu. Y aquí ya no estamos hablando del Espíritu que Dios da, de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? O sea, Pablo con mucha frecuencia habla del Espíritu de Dios que da la posibilidad al ser humano de ser neumático, pero muchas veces habla del Espíritu del hombre así como y los valores del ser humano. En este sentido usa la expresión espíritu del mundo, por ejemplo. El espíritu del mundo, pues es algo que nos aleja de Dios, dice Pablo. Son los valores, lo traduciría así, del mundo. El cuerpo o soma neumáticos, aquí debería decir neumáticón porque es neutro, pero ustedes disculpen las faltas de ortografía. El cuerpo neumáticón es el que se deja dirigir por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mundo. Esa es la idea. Por esta razón, la persona espiritual, el soma neumáticón, es aquella que lo es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se deja guiar por el Espíritu de Dios. Cuando se habla, pues, del neuma como dado por Dios, ¿verdad? En conclusión, el ser humano no tiene neuma, no es un compuesto, en este caso ya de soma, psique y neuma, un compuesto tripartita que puede ser descomponible. No, el ser humano es neuma, el ser humano es neuma, ¿verdad? Él es espiritual, en esencia, ¿verdad? Aquí está, calmaron mi espíritu, me calmaron, ¿verdad? El ser humano es neuma en su aspecto, digamos, de, de valores, de tendencia a lo sublime. De todo esto se puede concluir que el ser humano puede ser un cuerpo, soma, sarquinos, es neutro, ¿verdad? Sarquinos. Adjetivo, carnal, ¿no? De sarx, es un cuerpo carnal o una persona, casi lo traduciría así mejor, es una persona carnal o puede ser una persona psiquicón o psíquicos, lo voy a leer como está ahí, que es natural, la persona psíquica, que se refiere a este mundo, a lo terrenal, a lo natural. Y puede ser un soma neumáticos, ¿verdad? Es decir, espiritual. Espiritual. Pero esas son posibilidades del soma. Y no quiere decir, pues, que sean tres partes separables en el ser humano. No, es que el ser humano entero puede ser carnal, o entero puede ser natural, o entero puede ser espiritual. Dice en Romanos 8:4, no caminamos en la carne, las arcs, sino en el espíritu, en el neuma. Entonces sí podríamos caminar en las arcs, pero caminamos en el espíritu, en el neuma. Más adelante, en el mismo capítulo 8, dice, los que viven según la carne, sarx, no pueden agradar a Dios, no porque tengan sarx, sino porque viven según la sarx, ¿verdad? Pero ustedes viven según el Espíritu. Y en el mismo capítulo 8 dice, no vivimos según la carne, pues moriríamos, porque la carne no puede heredar el reino. Si vivimos en el espíritu, en el neuma, entonces sí podemos vivir. ¿Eh? En 1 Corintios 2, 14a dice, la persona carnal, la persona, fíjense aquí traduje carnal como psíquicos como carnal. La persona natural, la persona terrenal, y yo lo traje aquí como carnal. Fíjense que como el concepto psique, psíquicos, puede referirse a lo carnal, ¿verdad? No recibe las cosas del Espíritu de Dios, pues para ella son locura y no puede conocer al neuma de Dios, ¿verdad? Está cerrada a esa realidad, esa persona, y por tanto es psíquicos, ¿verdad? Y yo traduje ahí la persona carnal, que de repente me parece que es la traducción correcta, ¿no?
Ser psíquico es ser carnal, es ser de este mundo. La palabra sarx, carne, se usa 91 veces. La palabra psique, alma, 13 en el Corpus Paulino. Y con frecuencia la palabra sarx es sinónimo de soma, para hacernos más bola. Pero esto muestra pues que nuestros conceptos muy greicizados, muy helenizados, no nos abren una comprensión del texto bíblico. Con frecuencia es sinónimo sarx de soma. Es lo material del ser humano, lo que se ve, lo que se toca. En ello, en esta corporalidad, podríamos decir, hay tanto positividad como negatividad. La sarx no es buena ni es mala, ni el soma. No, es positivo o es negativo. El soma puede ser neumático. La carne, la sarx, es débil, es lo que vemos, lo que se hiere, lo que se muere, lo que sufre, es débil y puede usarse como instrumento de maldad que se opone a Dios, pero también puede ser un instrumento de bendición, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de una lectura bajo de un texto bíblico y cómo si leemos bajo la antropología griega, destrozamos el significado real. Ustedes, como ya son expertos en la antropología semita, ya le pueden dar un sentido acorde a lo que Pablo quiso decir en Gálatas 5, 16, 17. El texto dice así: les digo, caminen en el espíritu, no satisfagan los impulsos de la carne, pues la carne impulsa contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre ellos, de modo que ustedes no hagan lo que desean. Es un texto difícil, pero es difícil si lo leemos con estos lentes. Si lo leemos con esos lentes, pues aquí estamos leyendo a Platón o a Pitágoras, pero no son los lentes de Pablo. Con los lentes de lo que acabamos de aprender sobre la antropología, sobre el soma, sarx, psique y neuma del ser humano, caminen en el espíritu, o sea, que su soma sea neumáticos. No satisfagan los impulsos de la carne, lo más sárquico. No sean un soma sárquicos, pues la carne, la sarx, impulsa contra el espíritu, sí. El soma sárquicos impulsa contra el soma neumáticos y el soma neumáticos contra el soma sárquicos. O sea, dicho muy sencillamente, nosotros como personas podemos irnos a lo más bajo o a lo más sublime. Ya está. Pero no es que mi alma y mi cuerpo y mi espíritu y que estoy luchando y le doy alimento al cuerpo contra el alma y al espíritu contra... No. Yo como persona, una persona indivisible que soy, puedo ser sárquica, carnal, mundanal, puedo ser psíquica, terrenal, natural, o puedo ser neumática, espiritual. Pero si soy neumático, soy yo mismo. Si soy carnal, soy yo mismo, ¿no? No otro. El ser humano no es un campo de batalla en el que se enfrentan dos o tres de sus componentes, la carne, el espíritu, el alma y el cuerpo. El ser humano es una persona que puede tender a lo carnal, a lo sublime o a lo sublime, a lo psíquico o a lo sublime, podríamos añadir a lo psíquico. Pero es ella, la persona entera, un soma que tiende a uno o a otro extremo. Bueno, llegué al final. Me fui a Matacaballo, pero con la intención de terminar a tiempo para escucharlos, sus comentarios, sus preguntas, sus reacciones. Muchas gracias, profesor. La dinámica es que alcen la mano y si gustan hacer la pregunta o escribirla aquí por el chat.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Lucero. Yo como que no les estoy entendiendo ahora sí nada porque el maestro habla muy quedito y pues no sé ni de qué se está tratando el tema. Pues mira, Lucero, lo lamento, yo ya acabé la exposición, igual si nos hubieras dicho antes, pero no sé si, pues, no reaccioné yo que no me estaban escuchando adecuadamente. No, escuchaba bien el audio, no sé qué pasaría. Adelante, Salvador. No, yo no, solamente confirmar que el audio se escuchó perfectamente. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor, Rodríguez. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Doctor Javier, además de saludarle con gusto, ¿cómo, cómo hacer para empatizar la visión de la resurrección de Pablo con la versión helenista y quizá con las versiones o las reinterpretaciones posteriores? Porque hoy profundizabas en la imagen del cuerpo y cómo volver a levantarse, pero ¿cómo hacer para hacer un poco más entendible qué pasa con esta versión que tenemos ahora en el imaginario colectivo de lo que es la resurrección, con esta idea tan definida y clara que presenta Pablo de su resurrección? No sé si me doy a entender. Sí, creo que sí, Ricardo. Es una pregunta, pues sí, muy esperada y muy amplia de responder o de comentar siquiera. Yo creo que en el fondo, en el cristianismo, hemos tenido, en el mundo cristiano me refiero, hemos tenido tal invasión, eh, penetración de la antropología griega que nos cuesta trabajo entender la antropología semita y por ende la idea de Pablo del ser humano y de Jesús y de todo el Antiguo Testamento y necesariamente también de la idea de resurrección. Hace poco, uno de los miércoles, hablamos sobre cómo es la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Y yo al final de esa conferencia planteaba unas reflexiones que a mí me parece que son elementales, pero que eh, paradójicamente no se plantean en los libros, en las homilías, en las conversaciones sobre la resurrección. Es decir, es este punto. ¿Qué significa que vamos a tener cuerpo? Pablo no sabe cómo es la resurrección porque él no lo sabe. Él dice, hombre, pues lo que siembras, lo que muere, lo que se entierra, no es lo que resucita, ¿verdad? Sembramos este cuerpo y resucita un cuerpo neumáticos. Sí, sí, y el cuerpo neumáticos, según otros textos de él, es aquel que está imbuido o abierto a la divinidad. Pero no hemos reflexionado qué significa que vamos a tener cuerpo en la resurrección. Vamos a ser corporales, porque ser corporales es algo esencial al ser humano. Si yo no puedo ser humano sin cuerpo. Entonces, si a mí me dicen, vas a resucitar con alma, digo, nada más va a resucitar tu alma o nada más va a vivir tu alma ya, entonces ya no soy un ser humano. Seré un ángel o algo parecido, pero ya no soy un ser humano. Y si yo, cuando esté resucitado, no me acuerdo de quién fui, pues ¿para qué resucito yo? Pues mejor que me destruya la muerte y que Dios haga una nueva creación. Pero entonces el ser humano implica tener recuerdos, implica tener límites, implica tener afectos, implica conocer de una determinada manera. Yo conozco a partir de mis ojos, de mi olfato, de mi gusto, de mi oído, de mi tacto.
y de ahí se va generando el conocimiento. Pues yo voy a seguir teniendo cuerpo y seguiré conociendo corporalmente y por tanto amando corporalmente. Es que eso que dice Jesús a los fariseos, a los saduceos, en el reino de los Dios no tomarán, no se casarán, sino que serán como ángeles, se ha tomado como la idea de serán ángeles, y no, no es esa la idea. Los ángeles son incorporales, pero el ser humano es corporal por naturaleza. Entonces yo creo que no hay que tener miedo de reflexionar nuestra corporalidad. Yo me voy a morir pronto y me voy a encontrar con mi mamá y le voy a decir, mamá, ¿cómo te he extrañado, no? Y le voy a dar un abrazo. Pero ¿cómo? ¿Qué cuerpo va a tener mi madre? Porque va a tener cuerpo. Si no, no es resurrección cristiana y estamos bateando fuera del home, ¿verdad? Va a tener un cuerpo. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? ¿Como yo la recuerdo o como ella quiere ser recordada o el cuerpo que ella quiere tener? ¿Y qué tal si su cuerpo es a los 23 años cuando todavía no se casaba con mi papá? Y entonces yo todavía no había nacido. Y entonces yo le digo, mamá, y me va a decir, pues es que yo no te conozco porque yo ahora tengo un cuerpo de 23 años antes de que me casa con tu padre. Vamos, esto puede ser chusco, ¿no? Pero yo creo que los saduceos, cuando le plantean esa pregunta a Jesús, ¿de quién de ellos va a ser marido, esposa en la otra vida? Nos obliga a nosotros a reflexionar sobre la corporalidad, esencial al ser humano. Y es una corporalidad que tenemos que tener en la resurrección, porque si no, no vamos a ser seres humanos. No, resucitamos nosotros con corporalidad. Ahora vamos a sentarnos a reflexionar qué implica la corporalidad en el ser humano. Y eso implica muchas cosas. Implica límites, implica una manera de ser, de querer, de amar, de tener afectos, emociones, de tener contacto con lo exterior. No, allá vamos a conocer todo por intuición, porque no, pues no vamos a ser seres humanos. Es contradictorio con el mismo concepto de resurrección. Bueno, como ves, dije al principio que es una reflexión muy larga y muy difícil, o sea, muy larga en comentar, y más que mis ideas, esto sería para conversar. ¿Qué entendemos por corporalidad? Algo esencial al ser humano. Gracias, Aquí, doctor. gracias, gracias. Aquí ya tenemos tres preguntas en el chat. La primera nos dice, eh, ¿para qué sirve la vida de la fe? Perdón, ¿para qué sirve a la vida de fe las distinciones que expusiste en tu conferencia? La segunda, ¿puede profundizar la diferencia entre alma como principio de vida y movimiento de cuerpo y su diferencia entre el soma, el neuma, psíquicos de Pablo? Y el tercero es un comentario que nos dice, en el tiempo del cristianismo primitivo hubo dificultad de entender el hombre, neumáticos y eh, el hombre psíquicos y como grados para un grado de perfección. Bueno, es lo que nos ponen aquí en el chat. Eh, sí, bueno, son tres preguntas. eh, yo creo que sí sirve para la vida espiritual esta distinción, porque la espiritualidad cristiana occidental se ha marcado mucho por la antropología griega, y esa antropología divide al ser humano en compuestos, ¿verdad? El ser humano es un compuesto de dos o de tres elementos separables y normalmente se entiende el cuerpo como algo malo, ¿verdad? Algo que que tira hacia lo más vil. Y, y eso divide al ser humano en su propia estructura, en su propia naturaleza, en su humanidad, en su ser humano. En cambio, con una visión más semita, más cristiana, más bien, de Jesús, más
jesuánica, pero más bíblica también, porque así es el Antiguo Testamento. El cuerpo no es malo, el cuerpo no es malo, es mala la persona, ¿no? Que utiliza mal su cuerpo y que como persona tiende a lo malo. Pero los vicios no vienen del cuerpo. Yo diría que los vicios más feos vienen del alma, ¿no? El Señor de los Anillos, el anillo de poder, el afán de poder, pues es un vicio del alma. Y eso es más feo que los vicios del cuerpo. Entonces, esta distinción, esta separación entre el cuerpo malo y el alma buena, es una visión muy arraigada en la espiritualidad cristiana, pero es completamente herencia griega. Y yo creo que a esta visión así griega le haría falta un baño de visión semita. El cuerpo no es malo. ¿Por qué va a ser malo el cuerpo si somos cuerpo? El cuerpo lo podemos, el cuerpo puede ser santo, como dice Pablo, de ser santos en el cuerpo. Sí, el cuerpo es templo del espíritu. Entonces, el cuerpo no es malo, ni es con lo que tiende al mal, no es cierto, ¿no? Probablemente tiende más al mal al espíritu, si a esas vamos, pero tampoco. Eh, entonces, yo creo que reflexionando estos puntos, sí incide muy fuerte y muy positivamente, eh, cambia una espiritualidad demasiado ontológica que, eh, que pone lo bueno en el alma o en el espíritu y lo malo en el cuerpo y nos convierte a nosotros, a los seres humanos, en un campo de batalla, ¿verdad? Pues muy gnóstico, muy maniqueo, muy dualista, ¿no? Yo tengo que someter al cuerpo porque el cuerpo me hace daño, en cambio mi alma. Pues no, esa es una visión griega que no es real, ¿no? Digo, probablemente el alma tenga los peores vicios que el cuerpo, porque los vicios del cuerpo, pues que es tomar, y el sexo y comer, pues son vicios que se quedan aquí, que me hacen daño a mí, tal vez a otra persona. Pero los vicios del alma, los vicios del poder, de la avaricia, eso sí hacen mucho daño a muchas personas, yo diría que más. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que sí tendríamos que hacer una espiritualidad más basada en la antropología neotestamentaria que en la antropología griega. La segunda pregunta, bueno, pues es profundizar. Pues más bien yo les recomendaría que leyeran eh, sobre la antropología del Nuevo Testamento. Hay muchos libros, y del Antiguo, hay muchos libros, y básicamente es la misma antropología, del Antiguo y del Nuevo. Y hay muchos libros de antropología. Yo empezaría con esta Rudolf Bultmann, Teología del Nuevo Testamento, en donde tiene unas 50 páginas dedicadas a la antropología de Pablo. Hay un libro que leí hace 50 años que se llama La imagen de Dios, Albert Gelin, la imagen de Dios. Hay otro, la imagen del hombre ante la imagen bíblica, la imagen actual del hombre ante la imagen bíblica del hombre. Pero hay muchos libros que se pueden hablar, que existen sobre la antropología bíblica. Y yo creo que sí hace una gran diferencia la antropología bíblica con la antropología griega y es mucho más sana que la popular cristiana que está imbuida de mucho espíritu griego. La tercera pregunta, ya sé además de quién viene. Sí, el hombre sárquico, el hombre neumático, el hombre psíquico, es el hombre abierto o cerrado a Dios, ¿verdad? Yo creo que Bagrio Póntico, los padres del desierto, lo entendieron muy bien, entendieron a Pablo muy bien y en él basaron una antropología muy linda de estos padres del desierto, que puede ser muy árido, desconocido, incluso se meten a discutir asuntos muy sutiles y finitos que pueden ser tediosos, pero, pero noto, para puntualizar en Evagrio Póntico, una capacidad
extraordinaria para entender a San Pablo. Para entender a San Pablo. Claro, maneja otros elementos como la conciencia, el corazón, pero manejados muy al estilo paulino y me atrevería a decir al estilo bíblico, no nada más al estilo paulino. Pues muchas gracias. Agradecemos también su participación, el que se hayan conectado aquí. Pues le cedo la palabra al doctor José Legorreta. Su micrófono, doctor, está apagado. Muchas gracias, Javier. Como siempre, es un placer y un enriquecimiento escucharte. Siempre personalmente aprendo muchísimo y eso te lo agradezco por compartir el don que tienes. Y en este caso en particular, pues para CEFORT, pues es un honor haberte tenido. Creo que nos dejas muchas preguntas y reflexiones para pues, ver si vivimos con la CIGE, con las ARCS, y sobre todo por todo este problema que trae, pues, la antropología griega, que vivimos en la antropología del sentido común, ¿verdad? Que lo manejan las iglesias, de que nuestros muertos, nuestros difuntos, y sobre todo pienso, pues, en un contexto donde el tema de la resurrección, el tema de la muerte, pues está tan presente, pienso, y digo, en el contexto en el que vivimos, donde pues el tema de desaparecidos, el tema de homicidios y demás, pues es un tema que está ahí porque mucha gente desde su fe sigue buscando a quienes no están con ellos. Entonces yo creo que solamente por mencionar eso, creo que es mucho, muy rico. Entonces muchísimas gracias, Javier. Hay una gran tarea por ahí. Muchas gracias, Osvaldo, por tu colaboración moderando al inmoderado de Javier. Y bueno, antes de terminar, quisiera también pues invitar a quienes hoy aquí nos acompañan, que de parte de CEFOR tenemos algunas actividades próximas. Maribel, no sé si nos puedes compartir alguna de las diapositivas. Vamos a tener la presentación de un libro y unos cursos, estos seminarios de teología decolonial para una iglesia en salida. Son unos cursos que vamos a iniciar a mediados de junio. Van a ser los sábados de 9 a 11. Va a haber un curso, uno es de introducción a la Biblia y otro es de introducción a la teología. Y bueno, y luego son cursos, ya les haremos llegar pues el folleto y la postal para quienes quieran pues introducirse a estas reflexiones. Y también vamos a tener la presentación de un libro. Yo no puedo compartir desde aquí, pero no sé si la tienes, Maribel, la portada. Si no, si se puede, Mari. Lo tengo deshabilitado. Pero bueno, pues entonces vamos a tener, iniciamos en CEFOR una colección que sale el primer número ahora en junio, julio. Es una coedición que se hace entre CEFOR y Buena Prensa, con temas bíblicos justamente, y pues quien abre este camino ahorita es Javier, aquí con esta conferencia, y van a salir algunos ejemplares que ya les estaremos haciendo llegar para que nos acompañen. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.
la del video. Sí, en la computadora.